buenas compañeros, compañeras. Se cumple llegamos a un nuevo diciembre, ¿no? Desde el 2001 los diciembres tienen como una significación nueva. Uno se pregunta si viene el estallido o no. Pero bueno, diciembre del 2001 nos marcó generacionalmente y creo que como país. El descrédito de la política que aún persiste, en ese momento eclosionó. También eclosionó la solidaridad, ¿no? El ir a la asamblea del barrio, el ir a la feria de trueque, el ir al piquete. Como que el 2001 marcó un cambio en nuestro sistema de gobierno y en nuestro pueblo. Estamos con Alejandrina Barri, del PTS, ex legisladora mandato cumplido recientemente, con Agustín Lechi, se me fue el apellido, secretario general de CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Charly Fernández del FOL, en Frente de Organizaciones en Lucha, en la Coordinadora por el Cambio Social, y con Leonor Cruz, de la FENAT-CTA, secretaria de Género de la CTA Autónoma. Una charla, compañeros, para charlar sobre esto. Es un tiempo que me parece que necesitamos repensar un montón de cosas. Arranco con una pregunta que quien quiera puede arrancar. Es, ¿qué nos dejó el 2001? ¿No? ¿Qué aprendimos? ¿Qué enseñanzas tuvimos de ese tiempo? Más allá del 19-20, de esa época, ¿no? ¿Quién quiere arrancar? No, yo creo que me parece que algo que hoy estamos buscando también, que es la idea del protagonismo popular, ¿no? A mí me parece que algo que caracterizó esa época es la gente tomando por el mango sus propios destinos, ¿no? Y no esperando ni que la política en sentido abstracto lo resuelva, ni sectores del poder. Yo creo que hoy algunos analistas dicen que bueno, vivimos algunas características similares a ese momento de la gente hastiada de su forma de vida, de su precarización estructural de su vida, pero lo que no hubo es esa participación, ese protagonismo, sino una especie de repudio a ese estado de situación que viene padeciendo hace muchos años, eligiendo el peor de los caminos, ¿no? Una opción que no va a representar sus intereses, sino que, como hemos visto durante todo este año, lo único que hizo fue tratar de sacarle todos los derechos posibles a los sectores populares. Entonces, por ahí me parece que algo que tenemos que trabajar y que pensar es, bueno, cómo se recupera esa participación popular en un sentido emancipatorio, en un sentido de transformación para pelear derechos. Me parece que eso es un desafío a pensar. Sí, yo pienso en el 2001 y pienso en un momento donde se pudo dar en los hechos la derrota del plan del Fondo Monetario Internacional, algo que nos dicen no es utópico, es imposible, pero se vio que en las calles, después de haber acrecentado durante los 90, mucha bronca, por la situación social, lo que significó el menemismo, y también un cúmulo de experiencias, ¿no? Un cúmulo de experiencias, el surgir del movimiento de desocupados, en la pelea por trabajo genuino, el movimiento estudiantil, y dio lugar el 19-20 de diciembre, pero a un proceso más profundo que implicó esto que decía Charly, creo yo, muy importante, que es pensar que se podía cambiar las cosas desde abajo. O sea, la idea que surgió en los movimientos desocupados, en las fábricas que se ocuparon y se pusieron a producir bajo control obrero, como Sanón, como Bruckmann, como emblemas de muchísimas fábricas, y las asambleas populares, que también era un lugar de deliberación donde se discutía cómo reorganizar el país. Me parece, que el 2001 hizo posible lo que se consideraba imposible, ¿no? Que mostró que cuando el movimiento de masa, los trabajadores irrumpen, salen en las calles, piensan tomar el cielo por asalto, todas esas cosas que te dicen no, resignate, no se puede cambiar, se podía hacer. Me acuerdo en esa época estaba el latiguillo, la frase del fin de la historia, ¿no? Claro. El 2001 marcó con... Claro, y yo creo que incluso el 2001 fue como una reversión de lo que había sido la derrota de la dictadura desde el punto de vista de la conciencia. Fue el primer
gobiernos, digo, que se tira con una movilización popular, hasta ahora en la historia argentina habían sido por golpes militares, hizo posible eso, lo que se consideraba imposible. Incluso hoy charlaba un poco con Patricia Walsh y decíamos también, digo, cosas que, como juzgar a los genocidas, que fue una pelea de muchos años, ¿no? De décadas. Yo había estado con ella en Hijos, fundamos Hijos, pero que pudimos, digo, realizarlo después de que, bueno, digo, había un movimiento de masas que todo el poder político tuvo que atenerse a lo que sucedía, donde obviamente hubo un intento y se concretó de desvío de eso, ¿no? De volver a los canales normales, a que el Estado se recompusiera, los propios gobiernos, y que la política volviera al palacio en vez de a la calle. Y me parece importante porque creo yo, para pensar el momento actual, digo, hay cosas como que a mí me parecieron del primer año del gobierno de Milei, en la asamblea en la Ciudad de Buenos Aires surgieron alrededor de 100 asambleas barriales. Bueno, un poco tiene que ver con esa historia. El Hospital Bonaparte se tomó inmediatamente. Bueno, tiene que ver con esa historia. Creo que así como la burguesía lo piensa como un fantasma, nosotros tenemos que pensarlo como una elección de para dónde ir. De alguna forma hay aprendizajes que surgen, esto, la toma del hospital, la toma de la fábrica. Sí. Leo, ¿vos estabas en Tucumán, perdón? Sí, yo estaba en Tucumán. Estaba en Tucumán y mirábamos por la tele, pero digo, me parece que el 2001 lo que marca es esto que venían diciendo la compañera y el compañero, ¿no? El hartazgo de nuestro pueblo, el hartazgo a esa impunidad, el hartazgo al hambre, el hartazgo hacia todas esas políticas que venían ejecutando en nuestro país, que hacían que cada vez estemos más empobrecidos. Entonces digo, me parece que el 2001 nos marca eso, nos marca también no sé si el comienzo, pero sí mucho más claro la necesidad y lo fundamental que es lo colectivo y lo solidario dentro de nuestros barrios, ¿no? Empieza, ¿no? En nuestros barrios. Digo, yo lo vivo en Tucumán, digo que no fue lo mismo el 2001 que se veía en Plaza de Mayo al 2001 que se veía en las periferias. Claro, que se veía en las provincias, digo. Entonces, también, digo, marca hacia adentro de nuestros barrios un proceso de organización, marca un proceso de, bueno, cómo vamos a solucionar algo que es tan latente como es la desocupación y el hambre. Pero también creo que el 2001 vuelve ahí y nos dice, pone fin a estas cuestiones de la representación, ¿no? Dice, váyanse todos, tenía que ver con un cierre, como decía vos, con un ciclo que se cerraba y que tenía que ver con la representación de todo, digo, de lo político, de lo sindical, volvía de las estructuras, se planteaba ahí, esto ya no da para más, o sea, ustedes no nos representan. Yo creo que eso estamos viviéndolo hoy de vuelta desde otro lugar. O sea, la democracia en estos 20 años, esta democracia no ha sabido resolver los problemas cotidianos de nuestra gente. No ha podido, ¿no? Al contrario, cada vez venimos más empobrecidos, cada vez hay más compañeros y compañeras en la indigencia, cada vez, digo, Milei asume con más de un 40% de nuestro país bajo la línea de pobreza. Entonces digo, me parece que eso hoy con Milei, de otra manera, la gente vuelve a patear el tablero y a decir, no, o sea, no queremos esta representación, vuelven a estar en crisis las representaciones de nuestras mismas organizaciones a todo nivel sindical, político, de organizaciones, porque en estos 20 años, en estos 40 años, la democracia no ha podido salvar y no ha podido solucionar los problemas comunes y corrientes de la gente, que es acceder a los derechos mínimos y básicos que nosotras y nosotros tantos pregonamos desde ese colectivo. Como decía Leonor, estoy de acuerdo en que la democracia representativa vuelve a mostrar sus límites, que la victoria de Milei tiene que ver con eso, y para mí un paralelismo con los 90 y con el 2001. Vemos muchos analistas, a mí esto me da mucha impotencia, mucha bronca, hablar del verano de Milei, de que Milei está con cierta estabilidad. Y bueno, me parece importante también recordar que un año antes de que se fuera de la Rúa también tenía buena imagen positiva, que además el 2001 no nace de un día para el otro, que hay un montón de luchas que aparentaban ser aisladas, ser fragmentadas durante todos los 90, que a pesar de que hubo un sector del movimiento obrero que entregó conquistas, derechos, que posibilitó la flexibilización laboral
de Menem, las privatizaciones, también hubo grandes sectores del pueblo, de la clase trabajadora organizada, del movimiento obrero, bueno, ahí se creó la CTA, también el MTA, digo, un montón de sectores que salieron a luchar, el movimiento de trabajadores desocupados, las asambleas barriales, decía Alejandrina antes. Y yo creo que este año, más allá de que a uno le gustaría que sea mucho más la lucha, estuvimos en las calles, hubo 2 paros generales, hubo un paro de transporte hace poco que fue bastante invisibilizado por los grandes medios de comunicación y también por muchos sectores de la política, lamentablemente, y que contaban antes de la lucha del Bonaparte, nosotros la lucha en los medios públicos, en Telam, los compañeros y compañeras de los movimientos sociales estuvieron todo el año también en la calle, y creo que eso hay que ponderarlo y creo que tenemos que intentar de construir desde ahí también la respuesta al gobierno de Milei y también para construir un proyecto político propio. Así que en ese sentido hay muchos paralelismos con lo que fue el 2001. Por ahí a veces las necesidades del pueblo son urgentes y uno no se puede poner a esperar todos los años que pasaron para poder construir ese 2001. Así que obviamente que el hecho de saber que esto va a terminar mal, que este modelo económico, este modelo político tiene fecha de vencimiento, no nos tiene que hacer quedarnos de brazos cruzados, sino al revés, salir a pelear para que se termine lo antes posible. Pensaba, retomando un poco el que se vayan todos que surgió, me acordaba del libro de Stefanoni que se preguntaba si la rebeldía se volvió de derecha. Y quería devolver esa pregunta. O sea, parece que se vayan todos se nos volvió en contra, ¿no? Con la llegada de Milei, que también lo usa. En algún momento él lo usó en campaña, o en sus cantitos de su gente, usó el que se vayan todos, ¿no? Bueno, eso, la rebeldía se volvió de derecha, ¿les parece eso? ¿O es una pregunta pecaminosa? Sí, yo creo que hay una buena utilización de cierta postura, ¿no? De cierto marketing, cierta imagen. Utilizan, no sé, las canciones de la Versuit, ¿no? Ese tipo de cosas. Ahora, la rebeldía es el contenido de las cosas, ¿no? Es o sea, estos tipos ni siquiera son liberales, o sea, son conservadores, ¿no? Ultraderechistas conservadores. Su postura es objetivamente restaurar lo peor de esa sociedad para poco, de esa sociedad donde los derechos de las mayorías son un curro, ¿no? Esa idea es lo presente permanente de su discurso, ¿no? La idea de que tener derechos es igual a tener un curro, ¿no? Lo hace con los planes sociales, en el caso nuestro, los programas sociales, pero lo hace también con los derechos de trabajadores, ahora están con lo de las pensiones de discapacidad, ¿no? Todo, mostraban datos que siempre son medio mentira, ¿no? Ahora sí es verdad que hay una tendencia mundial, digamos, que tenemos que ver, que tiene una globalidad el fenómeno de Milei, donde esa derecha, esa ultraderecha supo leer los momentos que atravesaba, ¿no? Esta crisis que a veces se habla de la sociedad occidental, pero que tiene que ver principalmente con el capitalismo, ¿no? Un capitalismo que está permanentemente en crisis, que no resuelve los problemas de las mayorías, la pandemia que agudizó toda esa situación. Y ahí este fenómeno, utilizando bien las redes sociales, una retórica, una épica, ¿no? Yo creo que eso es lo que se ha apropiado de la forma que hemos tenido los movimientos populares, los movimientos de izquierda en nuestra historia. Ahora, en definitiva, la discusión es rebeldía para qué. O sea, rebeldía para que los millonarios no paguen impuestos. O sea, esa sería la rebeldía que se plantea. O la transgresión que se plantea, que no, objetivamente no es ninguna transgresión, sino que es alimentar la lógica del sistema. Entonces a mí me parece que sí, eso no hace que nosotros no tengamos que realizar algunas cosas, ¿no? Yo creo que del lado nuestro, del campo nuestro, tenemos que leer también cuál es el momento de época. Con algunos compañeros otra vez discutíamos varias veces de, bueno, es un poco también el fin de la moderación, ¿no? Se fue instalando cierta idea progresista, incluso en nuestro campo, el campo de los que luchamos por un mundo distinto, por otra sociedad, ¿no? De que la moderación era amplitud y era... Casi como que la radicalidad es una mala palabra. La radicalidad es una mala palabra, o incluso el programa, ¿no? O sea, programáticamente, la idea de un programa más de máxima, instalarlo en nuestro pueblo, parecía que era una cosa que nos alejaba de las grandes mayorías. Bueno, este tipo viene a decir cualquier tipo de locura, de algo que es irrealizable incluso en su propio modelo, y la gente está abierta
no sé, por lo menos prestarle atención. Yo creo que ahí tenemos nosotros un desafío de decir, bueno, ¿cuál es la nueva épica, la retórica, la lógica de cómo nosotros construimos también mayoría del lado nuestro en favor del pueblo, en favor de la clase trabajadora? Y creo que ahí tenemos un desafío, ¿no? Hay una lógica que tampoco podemos nosotros minimizarla, de que han empatizado mejor con la clase con sectores de la clase trabajadora, y yo creo que ahí está en nosotros que también pensar que las herramientas que usamos para el ciclo anterior, en este ciclo no pueden ser la misma. Necesariamente algo se movió en la sociedad y hay que repensar cómo interpretarla. No sé, está abierto, ¿no? Me parece que es lo que tenemos que también, por lo menos, empezar a pensar y a repensarlo. Sí, yo también coincido en que no hay rebeldía en un gobierno que tiene que es el gobierno de las grandes corporaciones. Entonces, ¿por qué en otro contexto se hubiese cuestionado desde algunos sectores del poder la supuesta brecha cambiaria, el precio del dólar en relación a otros países, del peso con el dólar? Bueno, eso lo pueden hacer el gobierno de Milei porque tiene todo el capital financiero atrás. Entonces, bueno, en eso no hay nada de rebeldía. No hay nada de rebeldía en echar cientos de miles de trabajadores y trabajadoras públicas, en atacar, en amedrentar todo el tiempo a las organizaciones populares, mandarlas a allanar. Entonces yo creo, ahí tengo una mirada distinta. Creo que ese libro de Stefanoni es durante el macrismo, si no me equivoco. Sí, y ya hay todo un sector de compañeros, compañeras progresistas que vienen planteando eso a partir de algunos. También hablaban de la derecha democrática, vemos que democrática no tiene nada de la derecha en nuestro país. Lo que sí coincido con Charlie es que la moderación para enfrentar a esas grandes corporaciones, a esa derecha, no solo no alcanza, y no solo es impotente, sino que lo que termina generando es que crea estos monstruos también, ¿no? Lo vimos, y cuando hablo de la moderación, cómo se enfrentó la deuda que nos dejó el mismo Caputo y Macri. Cómo se tomaron decisiones como por ejemplo la expropiación de Vicentini y después se fue para atrás. Hay hechos concretos que en los que uno no estaba de acuerdo en principio con lo que se planteaba declamativamente, por lo menos en el caso nuestro, que después no se llevaban a la práctica. Yo creo que esa moderación, esas decisiones timoratas, también habilitan y le abren juego a estos proyectos de derecha, porque vos no resolviste los problemas de nuestra sociedad y lo que terminó buscando lamentablemente grandes sectores de la clase trabajadora fue en alguien que planteaba cosas distópicas, pero con un contenido totalmente derechista, neoliberal y con recetas que ya conocemos. Yo creo que la batalla de él es cultural, ¿no? Él lo dijo. Su rebeldía tiene que ver con la agresividad con la que él ejecutó este año. No la hizo ninguno, no la hizo Macri, no la hizo nadie. Entonces, él viene a tomar palabras que nosotros, no sé si abandonamos, pero dejamos de decirla en nuestro cotidiano, claramente, ¿no? Esta cuestión de, hay palabras, revolución no, ojo con revolución, porque eso es muy rojo, y ya muy rojo la gente se va, ojo con el feminismo, no repita tanto feminismo, porque si sos feminista la gente se va a ahuyentar. Yo creo que lo que hace que él esté hoy en donde está, un montón de factores, pero también tiene que ver con en estos gobiernos progresistas en Latinoamérica, ¿no? Porque Argentina no está exenta de todo lo que pasó y pasa en Latinoamérica, que fueron medias tintas, que no fueron a fondo. Y este tipo se planta hoy como rebelde, o desde la rebeldía, porque viene y ejecuta el plan de ajuste más cruel en la Argentina en un año, sin miramiento, ¿no? Destruye el Estado, destruye a las pymes, cambia las reglas de juego para las organizaciones sociales, avanza el narcotráfico en nuestros barrios. Desde ahí él marca una rebeldía. Desde ahí, y él lo dice claramente, él viene a jugar una batalla que es cultural y es de sentido, es de cambiar el sentido y la mirada de nuestro pueblo, con estas palabras, con la palabra que ellos son la libertad, que ellos son la rebeldía, que él representa
todo lo bueno y que todo lo que no hay adentro de su gobierno es corrupto, es malo. Digo, bueno, las organizaciones sociales, los sindicatos, el feminismo, ¿no? Todo eso que representa encima lo colectivo, lo solidario, lo organizativo de la clase trabajadora, eso es corrupto y está puesto en duda. Entonces digo, me parece que se abandonaron muchas palabras, me parece que se abandonaron, no las palabras, el sentido de esas palabras y lo que significaba para nosotros y nosotras a la hora de construir. Digo, revolución no se nombraba, rebeldía no se nombraba, había leyes que le teníamos que sacar algunas palabritas para que, porque si no sonaba medio durinqui decir soberanía alimentaria, ¿no? Porque soberanía implicaba otras cosas que no estaban de acuerdo en que se podía dentro de la Cámara de Diputados, senadores negociar. Entonces me parece que eso fue parte, no lo único, pero fue parte de que este tipo hoy pueda ser para el 50 y pico % de este pueblo la rebeldía y el cambio profundo en un país. Digo, me parece que por ahí también viene la cuestión. Sí, no, yo pensaba, me parece que está bien esta definición de rebelde, no tiene nada, digo, es lo más conservador que hay, como decían los compañeros, y claramente viene a llevar adelante un plan económico de continuidad con lo que fue la dictadura. Digo, en eso, digo, es muy abierto, digo, logrando cosas que no logró la dictadura, la misma, bueno, ley bases, el contenido, digo, los distintos decretos. Ahora, lo que pasa que me parece que hay un debate, bueno, cómo llegamos, yo no lo tengo saldado, ¿no? Digo, porque seguimos, la verdad, todos reflexionando cómo llegamos hasta acá, ¿no? No es que se siguen escribiendo libros, aparte, todo, pero creo que es un gobierno, porque si hablamos del 2001, creo que es un gobierno que viene como a revertir, de alguna manera, lo que dejó el 2001, desde este punto de vista de volver a que las instituciones sean las que decían todo, un aparato represivo más fuerte. Digo, el tema de la protesta es un tema clarísimo. Digo, es un gobierno que viene a eliminar el derecho a la protesta, y que te quitas el derecho a la protesta, te quitan todos los derechos, porque es el primer derecho, pero bueno, era algo que en la Argentina, digo, producto del 2001, después de lo que fue la terrible represión que terminó con el asesinato de Darío y Maxi, había una cierta relación de fuerzas, que hubo represiones y todo, pero que también estaba ganado el derecho a protestar. Este gobierno, bueno, viene contra todo eso, pero yo creo que llegamos hasta acá porque hay un debate, si es porque hubo mucha radicalización o porque hubo demasiada moderación. Y yo recordaba, antes de ganar Milei, estaba leyendo un libro de unos sociólogos en Brasil que explicaban la llegada del gobierno de Bolsonaro, y decía, el problema cuando se hace la experiencia con un progresismo neoliberal. Y yo creo que tiene que ver con las características de los gobiernos peronistas y del conjunto de Latinoamérica, que desde el punto de vista discursivo, digo, tenían un discurso progresista, pero desde el punto de vista económico llevaba adelante el programa del Fondo Monetario Internacional, o sea, no... entonces, de manos vacías, digo, porque la gente también hace una experiencia que dice, bueno, vos me hablas de la justicia social, de redistribuir la riqueza, y yo lo que veo es todo lo contrario. Entonces, lo que decía Agustín, bueno, el gobierno de Alberto Fernández fue una decepción enorme, porque llevó a eso, a que si iba a expropiar Vicentín, bueno, digo, ninguna de las medidas estructurales que hubieran hecho, si vos avanzabas en eso, es que redituaba en una situación mejor para los trabajadores y para el pueblo. Bueno, fue todo lo contrario. Entonces, el problema es que hay unos sectores que dicen, bueno, fuimos demasiado, incluso le echan la culpa al feminismo, dimos demasiadas cosas para el feminismo. Digo, a mí me parece que fue lo contrario. Entonces, es un momento, me parece que al revés, digo, para discutir, incluso los liberales, digo, abiertamente todo el tiempo hablan contra el socialismo, contra la izquierda. Bueno, también eso hace que del otro lado empiezan a surgir interés en muchos sectores, incluso en la juventud misma, por qué es el socialismo, qué es la izquierda, qué es el cambio social. Y me parece que es un momento para discutir eso, y también que el problema es cómo se lo enfrenta, ¿no? Digo, porque nosotros podemos tener una caracterización, digo, es un gobierno con estos objetivos, entonces no se lo puede dejar pasar ni un minuto lo que hacen. Yo creo que si hoy Milei lo que tiene de fortaleza no es tanto por algo propio, sino por la gobernabilidad que le dan.
por lo que le han votado las leyes, tanto el radicalismo como sector del peronismo. Bueno, ahora lo de Pueider es un escándalo, es una ley que tendría que declararse nula porque fue impuesta con represión, con coimas escandalosas, o sea, lo que fue la ley Banel con el menemismo, un poroto. Bueno, y ahora del Frente Izquierda solo estamos hablando que se anule esa ley. El peronismo está contento con que le ganó un lugar en el Senado. Bueno, así, digo, va a seguir gobernando Milei no sé cuánto tiempo. El problema es que si vos lo dejás hacer, digo, cada día que pasa hay nuevos pobres, digo, la situación realmente es un plan de guerra que recién empezó. Incluso con lo brutal que nosotros lo vemos, recién empezó porque vienen a aplicar un plan que es continuar la obra de la dictadura. Por eso me parece importante discutir la resistencia, que creo que hasta ahora fue importante. Digo, nosotros tenemos el orgullo, digo, con los compañeros, bueno, ellos han estado desde el primer momento en la calle, los movimientos ocupados, que han sido el principal foco de ataque del gobierno de Milei, pero que si no ha sido más, creo que también que tiene que ver con una discusión consciente de las centrales sindicales, del peronismo, de darle más tiempo al gobierno de Milei y volver en forma electoral, y eso puede llevar al desastre. Pensaba, se mencionó un poco en una de sus intervenciones que lo que logró vender Milei fue una imagen de futuro, ¿no? Capaz que un futuro distópico, pero la gente votó por algo a Milei. ¿Qué imágenes de futuro nos imaginamos? ¿Qué imágenes de futuro les parece que podemos generar desde cada sector, ¿no? Como pueblo organizado, como movimiento de trabajadores organizado? No, para mí, Charlie hacía una mención antes que yo concuerdo, decía, no podemos con las mismas herramientas o con los mismos métodos, sí los métodos, pero digo, no lo quiero interpretar, pero del siglo XX, pelear en el siglo XXI, eso no desconoce obviamente los métodos históricos nuestros, ocupar la calle, ocupar los espacios públicos, pero sí también en el programa hay que discutir algo de eso. Nosotros venimos ahora de sacar un dossier sobre plataformas digitales, por ejemplo. En el campo de la comunicación nosotros no podemos plantearnos una iniciativa como fue la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que fue muy importante para discutir la concentración mediática, hoy sin discutir las plataformas. El problema de las plataformas es un fenómeno también global, que nosotros le tenemos que dar una mirada regional, y cuando nosotros pensamos el futuro tenemos que pensar también la inteligencia artificial con una mirada soberana. Bueno, son problemas que nos parecen lejanos hoy, porque las urgencias que tenemos, no llegamos a fin de mes, no llegamos al final del día, con los salarios, con la pérdida de poder adquisitivo y demás, pero son problemas que nosotros tenemos que incorporar en nuestra agenda y que tenemos que incorporar con una mirada al servicio de la sociedad y no al servicio del gran capital, que es lo que propone permanentemente este gobierno. Yo ahí digo, rescato iniciativas que hubo en años anteriores, no sé, el impuesto a las grandes fortunas, por ejemplo. Ahora, como también dice Charlie antes, estamos en un gobierno que quiere sacarle todos los impuestos. Lo escuchábamos a Caputo, creo que fue esta mañana, que hablaba, o ayer a la noche, en un canal de stream, diciendo, bueno, van a quedar 6 impuestos nada más. Bueno, eso es en realidad que un Estado absolutamente diminuto, peor que el Estado que tenemos actualmente, que es un Estado con poca capacidad de intervención, para que el gran capital haga lo que quiera con nuestros recursos, que sigan saqueando los recursos naturales de nuestro suelo. Bueno, yo creo que tenemos que combatir eso con una mirada nacional, con una mirada defendiendo los intereses locales, defendiendo los intereses de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y de Latinoamérica. Y eso es lo que nos va a enfrentar también a los poderosos que defienden a este gobierno. Yo creo, por ahí una palabra que decía Ale antes, que para mí tenemos que empezar a ponderar cómo pensamos la resistencia, ¿no? O sea, la idea de la resistencia, cómo se piensa eso. A mí me parece que algo que es importante es cómo salimos de una dinámica que estuvimos muy metidos en el ciclo anterior, todos los sectores, que es la idea corporativa, ¿no? O sea, que eso también fue una lógica, me parece, en esta línea del progresismo liberal que planteaba Ale. Yo creo que eso hay que romperlo, ¿no? La idea de que los trabajadores sindicalizados tienen su propia dinámica, los movimientos sociales fuimos los reyes de la corporativización, digamos, nos metimos para adentro, ¿no? Y hay que empezar a pensar a ver cuáles son esas luchas, me parece, que tienen una transversalidad. Por ejemplo, lo de la educación, o sea, también cuando a veces esas notas, que yo comparto lo que decían los compañeros,
cuando dicen que decía Abusante que enumeraba varios conflictos, decía, bueno, escúchame, no pasa nada, acá hubo 1,5 millones de personas movilizadas en la calle defendiendo la educación, ¿no? O sea, por ejemplo, una cuestión que es los jubilados, que para mí tiene una centralidad, porque aparte tiene una transversalidad social, todos tenemos algún viejo cerca, atraviesa todos los sectores de las clases trabajadoras, populares, me parece que es un conflicto que tiene una centralidad donde podés edificar también esa imagen de futuro, porque si bueno, es muy simbólico eso también, ¿no? En ese sector es donde también se pensó en los 90 la imagen de Norma Black, que hoy se recupera, ¿no? Que eran las compañeras que estaban poniendo el cuerpo en ese momento. Entonces me parece que hay que pensar ahí cómo salimos de una idea que te pone el gobierno, que es no caer en el campo donde ellos se sienten más fuertes, ¿no? Y tratar de pensar cuál es el campo donde nosotros podemos tener más fortaleza y pensamos mejor esa resistencia. Yo creo que hay que salir de esa idea corporativa, pensar la multisectorialidad de las luchas. Me parece que ese es un trabajo que hay que pensar, cómo se piensan también programáticamente eso, qué es lo que vamos a proponerle al pueblo en ese sentido. Y la resistencia es algo muy importante en nuestro país, ¿no? O sea, también en los futuros lo parieron las resistencias, ¿no? Si nosotros vemos en toda nuestra historia, ¿no? La resistencia a los militares, a las proscripciones, ¿no? Bueno, eso también tiene que ver con cómo vamos a pensar ese escenario que viene. Y también yo, por lo menos, veo que hay en muchos sectores de nuestro pueblo que, tenemos un 40% de la sociedad que todavía tiene esperanza, expectativa, pero vos tenés un montón de facultades que fueron tomadas, en espacios barriales, culturales, gente que se está acercando, en pequeñas. Hay una cosa que hay que también recuperar, yo creo que hay una gran potencialidad en la solidaridad, ¿no? O sea, la idea de la solidaridad no es un programa hoy de mínima, ¿no? Porque rompe justamente también con esa idea individual de que vos te salvás solo, de que salgo a hacer Uber, ¿no? Porque todo lo que te propone es eso. El otro día hablaba con unos compañeros que están por ser despedidos ahí en una planta de Zona Norte. Y dicen, bueno, nos compramos un auto, vamos a hacer Uber, ¿no? O sea, esa idea. Entonces, bueno, si nosotros podemos empezar a pensar esas articulaciones por fuera de la sectorial, empezar a pensar cuál es la solidaridad con la potencia que tiene y no como un programa de mínima. Y bueno, y me parece que hoy nuestra tarea es también orientar a nuestros compañeros y compañeras hoy estamos en una etapa de resistencia, hoy estamos en una etapa donde tenemos que tratar de que, y yo coincido, de que no es lo mismo que caiga la ultraderecha. O sea, la ultraderecha tiene que caer. No es que puede ser una rosca de Palacios, ¿no? Tenemos que lograr ese antecedente y tenemos que hacer todo lo posible para derrotarlos, porque sin eso no hay futuro posible, digamos. Coincido. Te el mate, sí. No, yo coincido con lo que decía Charlie. Yo creo que a este gobierno nosotros no podemos permitirle un día más. Y creo que más que nunca, hoy se ve el enemigo en todo su esplendor. No hay tutía quién es el enemigo. Milei es la representación de absolutamente todo eso. Es la representación de todos aquellos y todos esos intereses que vienen a saquear y a enviar nuestro pueblo. Si partimos de esa claridad de quién es el enemigo, me parece que construir la resistencia, que es totalmente necesaria, nos ubica desde otro lugar y nos ubica en un sentido de que no vamos a poder hacerlo desde un sindicato solo, desde una organización sola o desde una central sola, ¿no? Y en esto yo no puedo dejar de referirme, lo dijo claramente Charlie y el Cumpa, durante este año no estuvimos calmados. Durante este año no es que nos quedamos viendo por la ventana cómo Milei destrozaba este país. Durante este año hemos salido a la calle con paros, con cuestiones de los sindicatos, pero hemos salido y hemos encontrado y necesitábamos hacerlo. Primero salíamos fragmentadamente, las organizaciones sociales nos unimos como organizaciones sociales y salíamos. Telam en su gran conflicto salía como Telam, pero entendimos en un momento que necesitábamos una unidad que tenía que ser estratégica y mucho más amplia, porque entendimos que este tipo era feroz, que el fascismo se estaba instalando en la Argentina con una crueldad que no la habíamos visto más allá de la dictadura militar, pero no lo habíamos visto en nuestros 40 años de democracia. Pero esto implica también, por lo menos nuestras centrales, CTA Autónoma y la CTAT, empiezan su proceso de unidad, porque entendíamos y sabemos que es necesario en este momento, que no podemos las centrales estar fragmentadas. El compañero decía, en los 90 se vio quién traicionó y quién no a la clase.
En los 90 hubo resistencias y salieron nuevas organizaciones y salieron nuevas formas de la clase trabajadora enfrentando al poder. Digo, me parece que este va a ser un tiempo, si nosotros y nosotras lo entendemos, que la unidad es estratégica, pero que no alcanza con la estrategia si no hay programa, si no hay un programa. Digo, hay que pensar, este tipo. Cuando salió este escenario con el piloncito de cosa, ¿no? Vos decías, estuvo 4 años, ¿cuántos años estuvo ahí para venir hoy y poner esta pila de leyes que están cambiando nuestro país, la Constitución? Bueno, nosotros y nosotras nos tenemos que poner desde esa unidad a pensar ese país, para poder discutir con nuestros compañeros y compañeras. No nos alcanza solamente con la resistencia, no nos alcanza solamente con demostrar que hay una parte de este país que sabe y sale a pelear, a decir todas las mentiras que tiene Milei, sino que necesitamos una unidad que piense el país que realmente necesitamos, entendiendo que la democracia no pudo saldar lo que... las organizaciones sociales necesitamos pensar y replantear nuestro rol, ¿no? Nosotros decimos, nosotros no somos gerentes de la pobreza y ni venimos acá a suplantar al Estado, ni queremos una economía de pobres para pobres. Bueno, ahora, ¿cuál es el proceso para eso? ¿Cuál es el nuevo modelo? Porque estos tipos están cambiando el modelo productivo en nuestro país. Entonces, nosotros y nosotras debemos, y me parece a mí ahí que hay una clave, que es sacarnos los vedetismos y los egos de quién figura primero, a ver a quién le pego. Bueno, no me gusta el FOL, hoy le pego a Charlie, mañana le pego a Telam, pasado le pego a la izquierda le pega a tal, y así vamos y este tipo avanza. Entonces me parece que nosotros y nosotras en este momento tenemos un rol histórico, protagonista como parte de nuestra clase, de ponernos a empezar a pensar una unidad muchísimo más amplia que solamente la de las centrales o los movimientos sociales, porque afuera hay mucha organización que todavía no hemos convocado. Cuando vos vas a los barrios y ves eso, ves esperanza. Cuando vos vas a un sindicato y ves que los compañeros y compañeras, aunque sea 10, están ahí debatiendo con vos y escuchándote, hay esperanza. Esos compañeros y compañeras están esperando de toda una parte del pueblo que empiece a hablar de ese otro país. Entonces me parece que ahí hay una clave que es, cómo somos originales en nuestra resistencia, cómo empezamos a ver otras cosas, pero también cómo debatimos entre todos y todas cuál es el país realmente y cuál es la democracia realmente que nosotros necesitamos instalar para ir a debatir con ese compañero y compañera que hoy nos dice pero yo no tenía ni salud, ni tenía educación y me cagaba de hambre igual el año pasado. Pero me parece que ahí hay una clave a pensar. Vale, te toca cerrar. No, este año, pensando en la idea de resistencia, fue un año duro también porque tuvimos el fallecimiento de Norita Cortiñas, de Mirta Baravalle. El otro día fui a ver la película, se las recomiendo a todos porque realmente vos pensás, decís, viste, cuando te dicen, no se puede, Milei es un gobierno muy difícil, lo es. Pero pensás lo que hicieron ellas y decís, la verdad, no, realmente, que en plena dictadura militar, Norita incluso, hasta fue a un centro clandestino, Mansión Seré, para ver si estaba su hijo. Esa idea de resistencia, que tiene que ver con la resistencia gubernamental, la resistencia peronista, pero particularmente, la historia más reciente, la resistencia de las madres a la dictadura, me parece que hay que retomar esa fuerza, esa idea, no porque no hubiera habido resistencia este año. Yo creo que este año hubo muchísima resistencia, que ni bien asumió Milei, estuvo el 20 de diciembre, que nos movilizamos desafiando el protocolo Bullrich, surgieron las asambleas barriales contra la ley ómnibus, las marchas universitarias que fueron históricas, la toma de universidades, los jubilados. Ahora, si no fue más masivo fue porque hubo una política consciente de que no hubiera esa resistencia. Realmente tanto de las centrales sindicales, que primero llamaron a paro, después ya directamente se sentaron en la mesa de negociación, como del propio peronismo, que tenía un discurso en la Cámara y después decía que no daba. A nosotros incluso nos han acusado. Nosotros tenemos un compañero que perdió la visión del ojo, Matías Aufieri, que decía, ustedes ponen en riesgo a la militancia. Mirá, lo que se demostró es que si la movilización es masiva, Bullrich no se atreve a actuar. Entonces hoy lo que está en discusión es cómo lo masificamos, no discutir que no tiene que haber resistencia. Y es responsabilidad de los que no quisieron hacerlo.
hasta ahora, que fue muy claro. Pero pensando en ideas de futuro, yo pensaba en dos cosas. Primero esto por lo que vos decías, bueno, pero muchos compañeros dicen el año pasado también pasábamos hambre. Bueno, digo, es volver a discutir que bajo el Fondo Monetario Internacional este es un gobierno tremendo, desde ya. Ahora, gobierna quien gobierna, si es bajo la tutela de lo que impone el Fondo Monetario Internacional, la situación va a ir cada vez peor, no se va a resolver los problemas de hambre profunda. Bueno, el 2001 fue en respuesta a eso, por eso yo empecé al principio diciendo, bueno, el 2001 lo que se demostró es que se podía derrotar el FMI en las calles. Entonces, ese imaginario me parece que es importante para pensarlo hoy, y concuerdo totalmente con el tema del corporativismo, digo, cómo pensamos que hay que unir las luchas, que no se puede pelear por separado. Ellos tienen un plan, digo, que es de conjunto, y programáticamente a mí hay una cosa que me parece que es muy importante, que es el tema del reparto de las horas de trabajo para unir a los trabajadores ocupados y desocupados, o los movimientos sociales con quienes tienen hoy trabajo, que es una forma, digo, de lo que la burguesía intenta todo el tiempo dividir. O sea, decir que los movimientos ocupados, incluso que ya es una economía, digo, la economía popular, que hablan sectores que ya está así, que no se puede recuperar, pero plantear eso me parece que es una forma radical de plantear un programa totalmente alternativo al que plantea el capitalismo más concentrado de Milei, y es una realidad también para unir las filas de los trabajadores, y que, bueno, digo, que eso es demostrable desde el punto de vista cuando decimos, bueno, no es un problema de la moderación, se pueden plantear ideas más radicales. Yo creo que esa es muy profunda porque plantea un modelo de sociedad distinta que afecta a los intereses de los que vienen ganando siempre, digo, las grandes corporaciones, de las grandes empresas. Creo que me parece que va por ahí, de profundizar la resistencia en las calles, pero políticamente, digo, ver esta idea de resistencia y un programa, digo, que pueda dar salida real a los problemas más estructurales, para no caer en nuevas trampas. Bueno, acá tenemos tres sectores o cuatro sectores reunidos pensando este tiempo. Creo que el 2001 abrió la posibilidad de vuelta a la política, ¿no? Después del 90, el menemismo destruyó cualquier posibilidad de pensarnos dentro de la política. El 2001 volvió a abrir un campo de trabajo. Bueno, capaz que estamos en una época de siembra para que se vuelva a abrir un campo diferente, ¿no? para todos. Tenemos que cerrar, porque me seguiría charlando, pero bueno, se nos va el tiempo. Gracias. Bueno, muchas Gracias. Gracias a Chao. ustedes. Tienes que sacar, ¿no?